Bastante. Ahora vamos a charlar de, bueno, este tema que comentábamos al inicio del programa, lo abordamos ayer también. La invasión norteamericana a Afganistán se transformó, y este es un dato que aparece revisando un poco, en el conflicto bélico más extendido del tiempo de la historia de Estados Unidos, el más extendido en el tiempo. Ayer estuvimos charlando entonces sobre el impacto que tenía en la región de Medio Oriente, en Afganistán mismo, y hoy nos queremos meter con lo que pasa y cómo afecta también a los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué discusiones hay al respecto? Siendo que es un hecho que, bueno, tiene muchísimo impacto y afecta directamente a la política exterior de los Estados Unidos, ¿no? Estamos en comunicación entonces con Jimena Vergara de Left Voice, el diario hermano nuestro de la izquierda, Diario Internacional, allá desde Nueva York, para entender cómo está la situación allá. Buenos días, Jimena. Leo Méndola Tom y Lucía Ortega, te saludamos. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Bien. Hola, Jimé. Ahí te escuchamos. Bueno, hola. Sí, Hola. Sí, ahí te escuchamos con un poquito de delay, pero nos vamos dando tiempo. Nos para acomodamos, responder. nos acomodamos. Bueno, Jimena, entonces comentábamos este hecho, muchísimo impacto a nivel internacional, y queríamos saber qué clima se está viviendo en Estados Unidos desde el domingo a esta parte, cómo se están viviendo estas novedades tan importantes en la situación internacional. Claro. Bueno, el clima es de muchísima crisis política, como ustedes podrán constatar y los lectores de la izquierda diario podrán constatar, porque Biden venía con un capital político enorme, ¿no? Había logrado pasivizar al Black Lives Matter, el Partido Demócrata, la derrota de Trump y la ultraderecha después del asalto al Capitolio. También fue un logro del nuevo gobierno, el plan de estímulo, y recientemente el plan de vacunación y de infraestructura. Le habían dado un gran capital político al gobierno Biden, que venía más bien en una luna de miel, incluso logrando algunos acuerdos bipartidistas con el Partido Republicano en materia, por ejemplo, del plan de infraestructura. Entonces, la situación en Afganistán estalló, refrescó las tensiones al interior del régimen estadounidense, ¿no? El impacto político del colapso del gobierno afgano, sobre todo, que como saben era un gobierno títere de Estados Unidos con muy poca legitimidad, durante el fin de semana golpeó durísimamente a la Casa Blanca, ¿no? Entonces hay mucho descontento al interior de los dos partidos del régimen norteamericano, el Partido Republicano, desde luego, pero también el Partido Demócrata está en una actitud muy crítica sobre la decisión de Biden de sacar a las tropas de Afganistán. Es una decisión que ya había tomado el régimen. De hecho, fue Trump el que se encargó de las negociaciones, o más bien de cederle el país al talibán, excluyendo de las negociaciones al gobierno afgano sostenido por Estados Unidos. Biden ejecuta y ahora hay toda una crisis política muy grande, ¿no? El senador Mitch McConnell, que es el jefe de la minoría republicana en el Senado, ya dijo que es un colapso monumental. Seth Moulton, un congresista demócrata, que es además ex capitán de los Marines, ya dijo que el plan de evacuación fue completamente torpe y que llevaba muchos meses exigiéndole al presidente un plan de evacuación coherente. Bueno, Donald Trump, obviamente, que está bastante, los medios no lo están, los medios de comunicación no le están dando mucha bola, pero ahora le tuvieron que dar bola. Dijo que el resultado en Afganistán, incluida la retirada de las tropas, había sido completamente distinto con un gobierno de Trump. Entonces, bueno, más allá de cómo capitalicen los republicanos, el propio Trump, o cómo Biden salga de la crisis en la coyuntura, el impacto político de la crisis creada yo creo que tiene largo alcance, ¿no? Y es muy desfavorable para el gobierno Biden.
Jimena, además los tiempos que preveía, ¿no? Al menos el gobierno estadounidense, no sé si los republicanos también, pero fundamentalmente quienes están al frente ahora del Estado norteamericano, eran tiempos mucho más largos los que preveían respecto de este desenlace. Claro, efectivamente, bueno, hoy trascendió justamente en el New York Times y me parece que en el Washington Post que efectivamente además parece que hubo un error de inteligencia, ¿no? Y de lectura efectivamente de los tiempos en los cuales iba a dar la evacuación y en los tiempos en los cuales el talibán iba a lograr hacerse el control del país. ¿Está bien? Entonces, hay evaluaciones clasificadas de la inteligencia norteamericana, de las agencias de espionaje, que durante el verano pintaron un cuadro, parece ser cada vez más sombrío, de la perspectiva de una toma de poder por parte de los talibanes en Afganistán, y le advirtieron a la administración de que iban hacia un rápido colapso del ejército afgano. Incluso parece que cuando el presidente Biden y sus asesores dijeron públicamente que era improbable que eso ocurriera tan rápidamente, dicen funcionarios de inteligencia que ellos ya tenían los informes de la inteligencia sabiendo que esto no iba a ser así. Parece que en julio muchos informes también se volvieron todavía más pesimistas, poniendo incluso en duda que las fuerzas de seguridad afganas pudieran oponer una resistencia seria y que el gobierno pudiera mantenerse en Kabul. El presidente Biden dijo el 8 de julio que era poco probable que el gobierno afgano cayera y que no habría evacuaciones caóticas. Entonces, el bombardeo de advertencias es grande y obviamente, y esto profundiza la crisis, no solo los partidos, sino miembros de los aparatos de inteligencia del Estado Profundo norteamericano están cuestionando la decisión. Jimena, vos recién nombrabas algunos archivos y datos que fueron saliendo en estos últimos meses. ¿Nos podés contar algunos números que grafiquen el alcance y las intenciones y el fracaso norteamericano respecto de cantidad de tropas y recursos que se invirtieron? Sí, por supuesto que sí. Encontré justo cifras hoy en el Boston Globe que me pareció interesante cómo las están, cómo las grafican, exactamente. Como ustedes ya saben, es la guerra más larga, ¿no? Para que se en la historia de los Estados Unidos. El porcentaje de la población estadounidense nacida desde los atentados del 2001 es aproximadamente 1 de cada 4. ¿Está bien? El costo humano, para que se den una idea, y lo voy a tratar de desglosar, que es lo que tiene el Boston Globe. Miembros del servicio estadounidense muertos en Afganistán, estas son cifras oficiales, sí. Además, ¿no? Después están las cifras de derechos humanos, que siempre no encuadran con las cifras oficiales. Miembros del servicio estadounidense muertos en Afganistán hasta abril, 2.448. Contratistas estadounidenses, 3.846. Militares y policías nacionales afganos muertos, 66.000. Otros miembros de servicios aliados, incluidos otros estados miembros de la OTAN, 1.144. Civiles afganos, 47.245. Talibanes y otros combatientes, 50.000. Trabajadores de derechos humanos, 1.000. Periodistas, 100. Más o menos se calcula que un total de 260.000 muertos fue lo que le dejó la guerra de Vietnam. Ahora, en términos del presupuesto estadounidense, y esto es muy importante, la cantidad, comparativamente, ¿no? Sí. La cantidad del presidente Truman elevó temporalmente los impuestos máximos para pagar la guerra de Corea fue el 92%. ¿Está bien? Es decir, Truman elevó 92% los impuestos para pagar la guerra de Corea temporalmente. ¿Está bien? Johnson elevó los impuestos temporalmente para pagar la guerra de Vietnam en un 77%. ¿Está bien? Ahora, el presidente George Bush no elevó impuestos, recortó los impuestos para los más ricos, era parte de su paquete económico, sí. ¿Está bien? En un 8%. Por lo tanto,
el gasto de la guerra de Afganistán es en deuda del Estado norteamericano. ¿Okay? Claro, y estos números que vos estás dando desde la guerra de Corea, que fue en 1950, hasta la actualidad, o estás haciendo un raconto histórico para quienes recién nos estén conectando. Claro, digamos. pero esto, porque quería que se dieran cuenta del nivel de endeudamiento que tiene el Estado norteamericano por la guerra de Afganistán, Bien. ¿no? Que es un endeudamiento de $2 billones, que no va a salir de medidas extraordinarias como aumento de impuestos, sino que sale directamente de la deuda del Estado. Bien. ¿Está bien? Entonces, parece que los intereses van a llegar hasta el 2050 y van a alcanzar los 6.5 billones de dólares. Esto de billones de dólares, hay que transformarlo a pesos, que yo no sé hacerlo. Son un montón de pesos. Igual primero lo que hay que aclarar que si son billones norteamericanos, o sea, si son 1.000 millones, o si son billones como los consideramos acá, que es 1 millón de millones. Es un montón, de dólares pensando igual. como se lo piense igual. Es un montón de dólares igual. Está bien este dato que comentás respecto de, bueno, tanto por el impacto de las tropas y por este dato que no lo tenía en consideración respecto de cómo era esa financiación en el marco de que ya el problema de la deuda en Estados Unidos, entiendo que es un problema grande, digamos, por el monto total, ¿no?, de la deuda norteamericana. Pero Jimena, queríamos charlar con este tema también, que lo veía ayer en una nota que escribiste para Les Voice y para La Izquierda Diario, de una definición que vos das ahí. Quizás es un tema para desarrollar más, pero al menos como para quedarnos con una idea. Vos te referís a la llamada guerra contra el terrorismo, ¿no?, donde Afganistán y la incursión en Afganistán es parte de esa guerra contra el terrorismo, como el último proyecto hegemónico que encaró el imperialismo norteamericano, ¿no? ¿A dónde apunta esta definición de ser el último proyecto hegemónico de Estados Unidos? Claro, bueno, de entrada decir que es el proyecto en el cual Estados Unidos logra en el marco de la creciente crisis más general del neoliberalismo a nivel global, ¿no?, arrastrar tras de sí a sus aliados a nivel internacional para trabajar por sus intereses, ¿no? En este caso, la invasión de Afganistán, que ocurre después de como saben, de los ataques del 11 de septiembre del 2001, es apoyada por aliados cercanos de Estados Unidos, ¿no?, que eran parte de este acuerdo interimperialista y con otros poderes regionales de guerra contra el terrorismo, ¿no? Los objetivos públicos eran desmantelar a Al Qaeda, ¿no?, y negar una base segura de operaciones en el país, para sacando a los talibanes del poder, y por otro lado, en las propias palabras de Bush, ¿no?, otorgar recursos a Afganistán para reconstruir mediante un gobierno títere, que es la clásica estrategia norteamericana, un gobierno títere más ocupación militar, recrear, digamos, las instituciones armadas. Por eso es una caradura que Biden diga que el proyecto no era construir una nación, porque es en nombre de la democracia y de la reconstrucción afgana y de trabajar por el pueblo afgano que Bush emprende esta iniciativa con sus aliados, ¿no? El Reino Unido, por ejemplo, fue un aliado clave de Estados Unidos, y que fue de los primeros países que ofrecen apoyo para la invasión en Afganistán. Cuando los talibanes rechazan entregar a Bin Laden, es que se lanza la Operación Libertad Duradera el 7 de octubre de 2001 con Estados Unidos, y después se van uniendo otras fuerzas, incluida la OTAN, ¿está bien? Que de hecho va a quedar en control, entiendo yo, de mitad del territorio ocupado por los aliados, ¿está bien? En diciembre del 2001, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas establece lo que se llamó la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, ISAF, para supervisar las operaciones militares en el país y capacitar al Ejército Nacional Afgano, ¿está bien? Entonces, es una operación que todavía cuenta, ¿no? No sin contradicciones, pero todavía cuenta con el apoyo internacional, y Estados Unidos actúa como el rol histórico que jugó durante el siglo XX, que era de gendarme, ¿no?, de imponer la democracia con invasiones militares, alineando a sus aliados.
¿está bien? Bueno, eso está completamente roto, ¿está bien? Y está roto porque esta debacle, ¿no? Que se da, cuyas imágenes recuerdan la derrota, la terrible derrota que sufrió el imperialismo estadounidense en Vietnam, y todo el mundo está hablando de eso, ¿no? Que la salida de Kabul recuerda la evacuación de las tropas norteamericanas en Saigón, ¿está bien? Esta derrota se da en un marco más general de declinación histórica del imperialismo estadounidense y en un momento muy particular, que es el momento de la pandemia, ¿no? Y el momento de la crisis neoliberal, ¿no? Que ha generado grandes cambios, ¿no? La crisis del neoliberalismo, la crisis global del neoliberalismo, grandes cambios políticos en los regímenes de los países imperialistas. Entonces, la clave de la definición es que Estados Unidos no es lo que era, no cuenta con la hegemonía que tenía antes, que hay adversarios emergiendo, como China, como Rusia, que hay adversarios emergiendo, donde el conflicto afgano se vuelve un conflicto de grandes proporciones, y lo que pase, ¿no? La dinámica que se da en Afganistán va necesariamente a impactar en esta situación de crisis del dominio hegemónico de Estados Unidos, que está rota. La otra cuestión que tiene que ver con el último gran proyecto hegemónico es también la situación doméstica. Se calcula, la mayor parte de la población estadounidense estaba en contra de la permanencia en Afganistán. Es una guerra de la cual han dicho que van a salir hace 20 años y no salen. Obama ganó la elección diciendo que salía de Afganistán y no salió. Trump ganó la elección diciendo que salía de Afganistán. Y es 20 años después en esta situación que desde luego deja una situación de mucha debilidad la hegemonía norteamericana a nivel internacional. Claro, pero haber sido clara. Una guerra con apoyo de los dos sectores, digamos, y continuidad de los dos grandes partidos del Estado norteamericano, pero desde el punto de vista del apoyo de la población que venía en baja, digamos, y tiene que ver también con los costos políticos, ¿no? Que no quieren pagar o intentar morigerar esos costos políticos, porque costos políticos, por todo lo que nos comentás, ya son bastantes y están bastante claros. Me meto un poco en el tema talibán también, y nos vamos quedando con poco tiempo para todo lo que deberíamos charlar en la entrevista, pero bueno, se ha dicho bastante, ¿no? Desde el domingo a esta parte, vuelven los talibanes también a la prensa internacional, hicieron una conferencia de prensa y aparecen intentando mostrar una faceta un poco más moderada, ¿no? Incluso dijeron que los derechos de la mujer serán protegidos en el marco del Islam. ¿Ves alguna chance de moderación en la política de estos grupos en el territorio afgano? Mira, mi visión es que esto está muy abierto, ¿no? Evidentemente el talibán está tratando de conseguir apoyo internacional, desde luego, seguramente fortalezca su alianza con China, está tratando de presentarse como una opción viable para controlar el país, es mi impresión, en definitiva. Yo creo que le jugó también en contra a Estados Unidos el odio profundo a una ocupación que fue cruel y corrupta, ¿no? Cruel en relación a las violaciones a derechos humanos, corrupta porque dejó al país en una situación económica extrema, de gran dependencia del narcotráfico, con la industria devastada, bueno, todos los problemas económicos, sociales que tiene Afganistán, y que fueron perpetrados por la administración títere y la ocupación. Entonces, el talibán quizá tenga margen de maniobra, digamos, para tratar de establecer un gobierno que se presente como eficaz, digamos, para mantener la estabilidad. Ahora, la contradicción que hay es, por ejemplo, que sectores de las masas evidentemente repudian al talibán. Eso no sé si vieron, la prensa internacional hoy ya está dando cuenta de las primeras manifestaciones contra el talibán que fueron reprimidas el día de hoy, algunas en Kabul y en otras, a las afueras de Kabul y en otras ciudades, en otras capitales, por un lado. Por otro lado, hay denuncias, ¿no? De derechos humanos, de que el talibán está de hecho
reprimiendo, digamos, asaltando las casas, con interrogatorios, etcétera. Bueno, entonces, la verdad es que el Talibán, que es una organización profundamente reaccionaria, como saben, fundamentalista, que además tiene un proyecto de capitalismo islámico, ¿no? De califato, siempre ha tenido este programa, no necesariamente va a moderar ni su discurso ni su tratamiento sobre las cuestiones, sobre, por ejemplo, la opresión de género. Ahora bien, la presión internacional es fuerte, insisto, tienen que hacer gobierno, esa es el primer gran desafío del Talibán es ver si pueden hacer gobierno. Dijo el vocero del Talibán que van a tratar de hacer un gobierno inclusivo islámico, no sé exactamente qué sea eso, pero evidentemente las distintas facciones de las clases dominantes en Afganistán están profundamente divididas y es una de las cuestiones que ni la ocupación norteamericana pudo regenerar, ¿no? Generar una nueva, un nuevo acuerdo o un consenso dentro de las clases dominantes que permitiera la estabilidad. Entonces yo la verdad creo que es prematuro, creo que hay que ver. Hay importes de prensa marginales en Estados Unidos. La prensa liberal en general está exagerando, no sé si exagerando, pero le está dando mucho peso al terror del Talibán, a las bestialidades del Talibán. Hay informes más marginales que plantean que efectivamente el Talibán está en una línea de moderación de los aspectos más reaccionarios. Como fuere, lo que creo es que las masas, esperemos, digamos, que las masas afganas, sus aliados regionales alrededor, por ejemplo, ayer hubo movilizaciones de mujeres en Irán para protestar contra los talibanes, sus aliados regionales logren desarrollar una perspectiva de lucha de clases que no dependa, ¿no?, de los intereses, tanto del imperialismo norteamericano como de los talibanes, ahora parece apoyados por China, en su carrera, por la competencia a nivel global con Estados Unidos. Claro, ¿no? y te agrego una cosa también, porque hay también un sector más liberal que agarra el tema de la mujer, que etiquetan a los talibanes como patriarcales solamente por su religión, pero no por la política que tienen y que influyen en la guerra y en acuerdos con Estados Unidos o Rusia. Es decir, es una crítica meramente cultural. Claro, exactamente, es una crítica, no, y haciéndose de la vista gorda, el problema del feminismo liberal es que haciéndose de la vista gorda de que no puede haber liberación de la mujer con ocupación imperialista, claro, ¿no? Entonces el problema acaba siendo funcional a esa retórica. Uh-huh. Bien, bueno, este dato respecto de las movilizaciones de mujeres también en Irán da quizás también algunos elementos para pensar una salida no catastrófica al escenario donde de un lado, digamos, la retirada norteamericana y el peso de esa opresión imperialista sobre Afganistán y del otro lado un grupo ultrarreaccionario. Bueno, la gran pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo buscar una salida no reaccionaria a un conflicto tan complejo? Y quizás en esas movilizaciones aparece algo desde dónde tirar y seguramente también, bueno, la posición y las banderas y las demandas que levante también la propia población trabajadora norteamericana, que entiendo que se está procesando todavía esa reflexión. Sí, efectivamente. Yo quería para cerrar decir algo importante. Ya vimos este año que la ofensiva imperial estadounidense la hegemonía imperialista está resquebrajándose y eso en Palestina, por ejemplo, implicó la reemergencia del movimiento nacional palestino. ¿Está bien? Claro. Que dábamos por muerto. Yo creo que en la región las masas árabes que han sido condenadas a dictaduras terribles o gobiernos terribles o fundamentalismos terribles como el del Talibán o ISIS o ocupaciones imperialistas brutales, hay posibilidad de que las masas árabes levanten cabeza siguiendo el ejemplo de el pueblo palestino, especialmente las nuevas generaciones que no cargan, ¿no?, con los errores y las tragedias del pasado. Entonces, en Estados Unidos es indispensable construir una oposición muy firme, incondicionalmente antiimperialista contra el gobierno de Biden, contra el régimen bipartidista que comparte en lo esencial
por más que haya crisis interna, mucha división burguesa, comparte en lo esencial la agenda imperialista norteamericana, y eso ha sido una constante. Son los dos partidos aliados, 4 administraciones, los que perpetraron la violenta y corrupta ocupación militar estadounidense e imperialista en Afganistán. Bien, bueno, nos quedamos ahí con muchos más elementos para agarrar sobre este tema, porque bueno, tiene muchísimas aristas, pero bueno, como una primer visión también de los impactos que tiene para Estados Unidos, para la política internacional, y también estas posibilidades de ver dónde hay una posible salida a este problema tan importante de la política internacional. Te agradecemos, Jime, por tu tiempo, por la comunicación. Gracias, hasta luego. Chao, hasta Un luego, abrazo. Jimé.